Mario Vargas Llosa es sin duda el peruano con más notoriedad en nuestro país y en el extranjero. Digo notoriedad por sus méritos, no notoriedad de otro tipo. Y hoy celebra 88 años. De manera que le hemos expresado desde RPP nuestro saludo por su cumpleaños, pero queremos contribuir a comprender por qué, cómo se explica esta vigencia tan larga, porque su primer libro data del año 59, un libro de cuentos, Los Jefes, que ganó un concurso y que le mereció su primer viaje a Europa. Desde entonces han pasado cerca de más de 65 años en las que no ha perdido vigencia a partir de su obra literaria. Luego vienen los ensayos y viene la actividad política propiamente tal de la campaña presidencial del año 90 y los títulos internacionales, el más importante de los cuales es sin duda el Premio Nobel del año 2010. Pero a la base hay más de 20 novelas que han sido traducidas a más de 40 lenguas en el mundo y que se venden por millones de ejemplares. De manera que hemos invitado a un escritor, Alonso Cueto, novelista él mismo, pero también profesor universitario y crítico, para que nos diga qué hay en las novelas de Vargas Llosa que han podido durar tanto desde nuestra adolescencia en los años 60 tardíos, y donde nos impresionó la salida de Conversación en la Catedral, hasta el último libro, que es una despedida de la narrativa, pero es una reconciliación amorosa con la música criolla y el criollismo. Nos dirá una palabra Cueto, pero antes queremos hablar con el joven José Pérez, quien ha participado en un juego que ha habido en la ciudad de Lima el día de hoy con motivo del cumpleaños de Vargas Llosa, un juego que consistió en esconder 88 libros de Mario Vargas Llosa en 88 lugares emblemáticos mencionados en sus libros. O sea, muchas personas, admiradores de Vargas Llosa y queriendo obtener como recompensa el libro que hallaron, se han puesto a buscar, conociendo qué lugares cita, donde podían hallar un libro. Y resulta que el señor José Pérez ha hallado no uno, sino dos libros, en dos lugares del centro de Lima. Tengo entendido uno de ellos en la Plaza Grau, que yo no recordaba que había sido mencionada en los libros, no sé si Alonso Cueto lo recordaba, pero usted sí, y fue a la Plaza Grau y a otro lugar. ¿Cuál es el otro lugar y cómo hizo para, llegando a esa plaza enorme que hay en el centro de Lima, hallar el libro escondido? Bueno, buenas noches. Buenas noches, José Pérez, y felicitaciones. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, para aclarar, no fue en la Plaza Grau, fue en la Plaza Jorge Chávez. La Plaza Jorge Chávez. Que está por 28 al costado que es del un campo. poco más pequeña. Igualmente movidita, pero tiene el Campo de Marte a un lado al menos. Sí, sí, sí. Bueno, y llega a la Plaza Jorge Chávez, ¿sí? Bueno, lo que pasa es que yo vivo cerca justamente de Campo de Marte. Y yo desde temprano, yo ya estaba con mi laptop y algunos libros revisando, o recordando algunos, digamos, lugares que yo creo que puedan estar allí, ya que no todos lo decían. Y sí, estaba anotando, y justamente en la red social de una editorial, de la editorial que estaba con esta iniciativa, ¿ya? Me di con la impresión que estaba súper cerca. Entonces cerca de su casa. Sí, me cambié súper rápido y salí veloz para poder encontrar el libro. ¿Qué hora era? Eran como las 8:40, 9 de la mañana. 8:40. El primer libro, ¿cuál fue el que halló usted primero? El primer libro Muéstrelo. El primer libro es Conversación en la Catedral. Es este libro que encontré, que dicho sea de paso ya lo tengo en otra edición. ¿Y que lo ha leído? Sí, claro. ¿Sufrió leyéndolo por Zabalita? Es que cuando te atrapa ya no te das cuenta si es que lo sufres o no, al menos... Pero descubre cosas terribles sobre su padre y sobre la sociedad limeña y peruana, ¿no? Justamente eso, ¿no? Cuando yo lo leí, no sé, Alonso Cueto, si tú también, pero lo leí conmovido. Quizás estas cosas pasen en mi familia también, por favor, Dios no lo quiera. ¿Ah? Sí, la verdad es que este personaje tiene tantas cosas que pasa el personaje que... cada vez te da ganas de saber un poco más. Para que nuestro televidente Conversación en la catedral. Muy bien, eso en la Plaza Jorge Chávez. Sí, en la Plaza Jorge Chávez. ¿El otro libro dónde lo encontró? El otro lo encontré al costado de la Plaza Bolívar. En el Museo de la Inquisición. Congreso de la República. Pero nada que ver con la vida parlamentaria, supongo usted. No suele frecuentar ese lugar. No, más bien yo estaba al tanto de las redes sociales también, en donde estaba. Ya. Encontré Travesuras de la Niña Mala, que también Travesuras de la Niña Mala. La publicación. Un poco más divertido. Que más suave también.
más suave, pero ya. ¿Y lo encontró dónde exactamente? Porque en el Museo de la Inquisición es un lugar donde ha habido muchos torturados y mucha gente condenada injustamente y arbitrariamente condenada, ¿no? No, afuera estaba un poco cubierto, parece que están remodelando, no sé exactamente, y estaba pegado con unas cintas. Fui rápido, en pleno sol fui rápido, porque después de esto, después de encontrar el de Conversación en la Catedral, estuve yendo a otros puntos. Ya. También. O sea, quería más libros todavía usted. Claro, para tener más... Bueno. Lo que pasa, como para poder... ¿no? Yo no estaba buscando los libros, porque en realidad ambos ya los tenía y ya los había leído, sino por... Quería darse el lujo de, yo conozco la obra de Vargas Llosa, sé todos los lugares que él cita y lo voy a encontrar. Lo que a mí mucho más me llamó la atención es poder participar en el libro, con el libro firmado, ¿no? Porque, digamos, Mario Vargas Llosa ya no está público en algunos eventos y al menos, como yo soy joven, ya como que llegamos tarde. Mándeselo, pues que se lo firme, mándeselo. En todo caso, muchas gracias por estar. Entran en un sorteo. ¿Ah? Entran en un sorteo. Entran en un sorteo. Bueno, profe, como tiene suerte usted, según veo, José Pérez Saldaña, seguramente conseguirá esas firmas. En todo caso, felicitaciones por haberse levantado temprano y recorrido nuestra ciudad desde el punto de vista de las referencias a ella que hace la obra de Mario Vargas Llosa. Es una práctica que hay en otros países también, ¿no? Creo que comenzó en Dublín, Alonso Cueto con Joyce, ¿no? Porque hay un turismo literario en Dublín, Irlanda, con motivo de esa novela, ¿no? Sí, porque me dijo Leonardo Padura algunas veces que dicho sea de paso es un gran lector de Conversación en la Catedral, que es un libro que lee antes de escribir cada novela, ¿no? Y me dijo que cada escritor tiene una ciudad y que evidentemente pues, en esta novela, en La ciudad de los perros, se trata de Lima, ¿no? por encima de todos, pero Lima es al mismo tiempo un universo, ¿no? Y yo lo que quería resaltar a propósito de lo que decías, Fernando. Pero antes de entrar a una conversación, permítanos despedir a José Pérez Aldaña. Felicitaciones por haber hallado esos dos libros y por ser un lector precoz y agudo. Hemos hablado sobre la vigencia de 65 años en la vida pública de Mario Vargas Llosa. La pregunta es ¿por qué? Y sobre todo, ¿qué hay en sus novelas que han permitido que varias generaciones de peruanos puedan identificarse con ellas y aprender algo sobre nosotros mismos como individuos y como sociedad leyéndolas? Quizás nos puedes ayudar, Alonso, claro, a explicar eso. Sí, efectivamente, Fernando. Mira, yo creo que el contexto en el que Mario Vargas Llosa se educa en San Marcos, ¿no? en los años 50 es muy importante porque él tiene a un maestro como Raúl Porras, que es a la vez que un gran historiador, un hombre muy comprometido con el Perú y que busca, ¿no? Emblemas, personajes, situaciones peruanas como parte de su amor por nuestro país. Entonces, cuando Mario empieza a escribir, ¿no? Él tiene una influencia muy importante de su vocación como historiador, como alumno de un historiador, y escribe estas tres novelas en los años 60, La ciudad y los perros, La casa verde y Conversación en la Catedral, que son novelas que abarcan todo el Perú, o sea, abarcan diferentes aspectos sociales, diferentes regiones, diferentes individuos. La ciudad y los perros es una microsociedad, militar, ¿no? Ahí hay jóvenes que vienen de todas partes. Entonces, en realidad, desde un primer momento, su gran tema es la diversidad, los conflictos, el racismo, la discriminación, las divisiones que hay en el Perú y cómo la violencia que surge de eso ha marcado nuestra historia, ¿no? Entonces, yo creo que una de las razones de su éxito es, además de su gran excelencia formal y literaria, una visión que integra muchos aspectos diversos, contradictorios, pero al mismo tiempo esenciales, ¿no? De lo que es nuestra convivencia, nuestra vida en común. Y ahí surgen, bueno, yo creo que la gran literatura es la que nos entrega a los grandes personajes, ¿no? Con grandes lenguas, ¿no? Surge el esclavo, el poeta, el jaguar, Hum, ¿no? Tushia, por supuesto Santiago Zavala, ¿no? Que es un personaje fascinante,
bueno, y figuras como las de Cayo y como las de Queta, y en fin, hay una constelación, ¿no?, de personajes que están ahí, están con nosotros, ¿no? Nos siguen Aunque el humor existía en esas tres novelas fundacionales de los años 60, en los años 70 eclosiona. Y hay una novela como La tía Julia y El escribidor, en donde el humor juega un papel central, ¿no? Esa es la gran novedad. Con La tía Julia y con Pantaleón en Las visitadoras entra a tallar el humor. O sea, la visión de las primeras novelas es una visión absoluta, ¿no?, total, es una aspiración a la novela total y es una visión que se presta mucho de las ciencias sociales y de la historia, y luego entra a tallar la ironía, ¿no?, como parte del tema. Pero después, en otras novelas como La guerra del fin del mundo, él va a retomar esta visión pero fuera del general. Perú. Aparece ya esta serie de novelas que pasan en Brasil, como La guerra del fin del mundo, en la República Dominicana como y también en Guatemala recientemente, ¿no? Así es, efectivamente, ¿no? Entonces, hay un tema, a mí me parece, de fondo en la obra de Vargas Llosa, a mí me parece que es fundamental, que es el tema del poder. O sea, el tema de cómo hay un ser poderoso, ¿no?, que quiere imponer su fuerza absoluta, un dictador muchas veces, y cómo es que los demás ciudadanos, los que viven en esa sociedad, hacen para poder librarse, rebelarse, frente a esta figura, ¿no? Y ahí, evidentemente, pues es muy importante en su vida, en este tema, la figura de su padre, que fue una figura pues absoluta, autoritaria, y que eso yo creo que ha impregnado el poder su obra. Y el miedo, habiendo conocido a su padre a los 11 o 12 años, ¿no? Sí, claro. Ahora, al mismo tiempo hay otro elemento que es digamos, la transparencia de su obra, porque evidentemente hay personajes ahí como Santiago Zavala y como el poeta que son alter egos suyos y que son personajes que lo representan a él de alguna manera, ¿no? El poeta es el que escribe cartas en el Colegio Lorenzo Prado y Zavala es el periodista que trabaja en la Crónica, en Conversación en la Catedral, que son alter egos suyos, como, bueno, y después va a convertir ese alter ego en un personaje con su nombre en La tía Julia, ¿no? O sea que eso también rompe un poco con esos disfraces de personajes ajenos. Él está contándote su vida tal como él la vivió, solo que integrada a la forma literaria, lo que le da un esplendor y una vigencia más. Era el más joven de los autores del boom. La palabra se crea en los años 60 para designar la nueva narrativa latinoamericana y el único que sobrevive. Sí, el único que sobrevive. Y toda esa generación del boom, de una u otra manera, también tuvo una enorme ambición, porque esa generación pensaba, y yo creo que con razón, que la literatura podía ayudar a transformar nuestras sociedades. Y tú ves el último libro de Vargas Llosa, Le dedico mi silencio, es un personaje, el protagonista, que cree que el vals criollo puede ayudar a mejorar nuestra sociedad, a ser más consciente nuestra sociedad de nuestra diversidad y de nuestra riqueza racial. O sea que a mí me parece fascinante cómo es que de una u otra manera todos ellos, ¿no?, creían que el escritor era capaz de enviar unos mensajes que pudieran, digamos, dispersarse en la población y hacernos más conscientes de quiénes somos, de lo que podemos ser. O sea, había una fe en la literatura, ¿no? Y yo creo que eso, en la literatura como un mensaje a la sociedad, y yo creo que eso informa también, en el caso de Mario, su obra periodística y su obra, su trayecto político y su teatro, también su teatro, porque tiene por lo menos 7 piezas, ¿no? Y nos ha anunciado anteayer que las piezas van a ser pasadas a audiolibro, ¿no? Sí, efectivamente. Ahora, tú has mencionado la última novela. Curiosamente contiene una despedida de su actividad como narrador. Eso es poco frecuente, ¿no? Que un autor al final del libro, una especie haga una despedida a sus lectores anunciando que era última. Bueno, esos son ya elementos personales, testimonios personales. Uno nunca sabe, ¿no? Yo creo que
escribir es algo que siempre puede volver a ocurrir, ¿no? Me decía eso una vez Westphalen, ¿no? Es algo que te ocurre, ¿no? Bueno, dejó de escribir durante 50 años, ¿no? Muchos años y de repente 50. volvió y publicó 3 o 4 libros, ¿no? Ahora, ¿cómo valorar esa obra? ¿Qué dice sobre la relación de Mario Vargas Llosa con la cultura popular peruana, esa última novela? Bueno, él cree, como digo él, el protagonista cree que una sociedad que pueda beber de sus fuentes de cultura popular puede encontrar un camino de progreso y de desarrollo basado en una integración de sus elementos diversos, ¿no? O sea, el protagonista cree eso y al final ya no está tan seguro de eso, ¿no? Pero yo lo que quiero, digamos, me parece importante, ¿no? Tanto en Lalo Molfino, en el personaje de Le dedico mi silencio, como en el poeta Alberto de la primera novela de La ciudad y los perros, es que ellos tienen una fe en que es posible, ¿no? A través de la rebelión, a través de no quedarse callado, a través de protestar, a través de dar un testimonio, creen que es posible que el mundo pueda transformarse, que el mundo pueda mejorar, ¿no? Y esto es algo que como tú sabes, ¿no? La tradición francesa que él aprendió en Sartre, sí. Hay la idea de que el intelectual no es un tipo que escribe libros solamente, sino que es un actor de la sociedad y que sus declaraciones, sus artículos, sus testimonios pueden ayudar a que las cosas mejoren de alguna manera. Y el intelectual que en el mundo vivo que más ha influido en su sociedad es Vargas Llosa. O sea, no hay yo creo, un intelectual ahora en el mundo que haya tenido una influencia tan grande, ¿no? En hechos fundamentales, ¿no? Te pongo el ejemplo solo de la nacionalización de la banca con Alan García en el año 87. Lo recordamos mucho. En los años 70 fue la única voz que se elevó contra la aplicación arbitraria de lo que fue la última pena de muerte en el Perú. La única voz, él y un grupo de amigos. Y esa era la idea. Esa es la idea que él ha mantenido, ¿no? La idea del intelectual como alguien que interpreta, que recoge y que ofrece una voz de una sociedad. Alonso Cueto, muchísimas gracias. Un gusto. Larga vida a Mario Vargas Llosa y ojalá que sus amigos y los sectores más jóvenes como tú, influidos por él, mantengan viva ese amor por el Perú y esa confianza en que podemos contribuir a mejorarlo. Y lo mismo contigo, lo mismo podemos decir de Trífano. Muchas gracias, Alonso. Muy buenas noches y felices fiestas. Vamos a hacer una pausa.